Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos a la viceministra de Comercio e Industria de El Salvador, Merlin Barrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Un gusto estar aquí y un saludo a toda la gente de Gente Ve que nos está sintonizando. Bueno, no es la primera vez que Merlin Barrera se encuentra aquí en los estudios de Gente Ve. Ella estuvo muy activa en los meses de campaña política cuando el profesor Salvador Sánchez Serén y el vicepresidente Óscar Ortiz estaban en la pelea electoral por la silla presidencial. Así que ya Merlin ha conocido estos estudios antes y ahora sí, ya como viceministra en funciones, queremos conversar con ella sobre temas de interés económico, por ejemplo, el desarrollo de programas políticas, de emprendimiento. Y en estos casi 3 meses que el FMLN ya a partir del 2014, 1 de junio, está trabajando con su gabinete conformado, quisiéramos saber sobre lo que recientemente ustedes lanzaron, que fue la Política Nacional de Emprendimiento, en qué consiste la política, cuáles son sus ejes, pero para esto vamos a poner en contexto con una nota que ha preparado el equipo de producción. Adelante. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, impulsada por la viceministra de Comercio e Industria, Merlin Barrera, lanzó la política de emprendimiento el pasado 20 de agosto, con el objetivo de fortalecer la economía y el clima de emprendimiento en el país, como una de las nuevas apuestas del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. El documento de emprendimiento se fundamenta en 5 ejes principales: innovación en la industria de soporte, acceso a financiamiento, articulación institucional, mentalidad, cultura emprendedora y emprendimiento en el sistema educativo. Con esta política se garantiza continuar con los planes y programas de apoyo y fomento del emprendimiento en el país, así como un trabajo articulado entre instituciones gubernamentales, sector empresarial y la sociedad civil. En apoyo a esta política, el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto a disposición un capital semilla de $100 millones para echar a andar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Bueno, ya vimos la nota de contexto, lo que va a aportar en este caso el BID, y me imagino que tienen otros actores importantes participando en esta política. Si nos pudiera decir en los ejes en que se divide, en los que ustedes como viceministerio y ministerio están trabajando esta política. Sí, yo agradezco muchísimo la invitación. De hecho, como muy bien lo decía María Teresa, no es primera vez que estoy, así que estoy muy contenta de estar en estos estudios y en este programa. Y sobre todo me alegra muchísimo que hayamos iniciado esta entrevista con un tema que yo creo que era una deuda que el país tenía. La verdad es que vale decir que además de representar al Viceministerio de Comercio e Industria, por designación del ministro, pues también estoy presidiendo la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, y con nuestra directora, la licenciada Ileana Rogel, también una funcionaria de mucho empuje. De hecho fue galardonada como economista distinguida este año por el Colegio de Economistas, lo cual aprovecho para mandarle un saludo y una felicitación a Ileana como una buena muestra de esas mujeres emprendedoras que el país tiene. Y en ese sentido quiero decir que este tema, vale decir, no ha sido tradicionalmente atendido en nuestro país. En realidad hay mucho emprendimiento que se da por varias razones. Muchos de ellos se dan por razones de innovación, muchos de ellos se dan por la capacidad innata que tiene mucho del salvadoreño, pero también vale decir que algunos otros lo hacen por necesidad económica. A veces quedan desempleados y comienzan a instalar un negocio. Lamentablemente en el país no contábamos con una institucionalidad que diera aquellos apoyos para todos estos emprendedores, indistintamente cuál sea la razón por la que han iniciado un emprendimiento, y obviamente se necesitaba de una política que articulara muchos de estos beneficios o instrumentos que necesitan los emprendedores. Es así como con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, de CEMPROMIPE, que es el centro regional de la micro y pequeña empresa, se dio la tarea en el ámbito de CONAMIPE a desarrollar toda esta política.
Por un lado, yo quisiera decir que es un complemento al trabajo que desarrolla economía en otras áreas, porque hay que entender que muchas de las empresas que nos toca atender ya en el ministerio, otorgando incentivos, que se instalan en zonas francas, viendo temas de productividad, muchas veces de cofinanciamiento a través de un Fondepro que tenemos en economía, originan precisamente en emprendimientos que gracias a hoy con esta política van a contar con esos insumos, con esos recursos para poder desarrollarse. El tema de emprendimiento es un tema que también se ha venido trabajando a nivel regional en todos los países de Centroamérica, y yo quiero decir que hace unos días tuvimos la oportunidad de estar con la directora de CONAMIPE en el lanzamiento de esta misma política en Honduras. Nos dio una enorme satisfacción que al mes ya estamos nosotros presentando nuestra política, porque como decía tiene varios elementos. Por un lado, y uno de los más importantes, es el capital semilla. Para iniciar un negocio, muchos emprendedores dicen, bueno, necesitamos recursos, y generalmente ni la banca comercial ni la banca de desarrollo nacional cuenta con líneas de crédito para apoyar estos emprendimientos. En ese sentido, desde la ley de la MIPE, que se aprobó en mayo pasado, hay un fondo específicamente para capital semilla de estos emprendimientos. Los 100 millones que mencionaba la nota son realmente un aporte en general para el fomento y desarrollo de las MIPES, de las micro y pequeñas empresas salvadoreñas, y tiene distintos componentes, aspectos de líneas de crédito para aspectos meramente productivos, infraestructura, maquinaria y demás, pero por supuesto algún capital se irá destinado a ese capital semilla de los emprendimientos. Es importante también generar una cultura emprendedora. Para generar cultura emprendedora necesitamos desarrollar metodologías que guíen a estos emprendimientos. Para las personas que tuvieron la oportunidad de estar en el evento o vieron los reportajes que sacó la gente ve, pudieron apreciar mucho buen emprendimiento a nivel de mujeres, que por ejemplo en Ciudad Mujer, el presidente que estuvo ahí estaba muy emocionado porque muchas mujeres con excelentes proyectos de vino, de collares, de papel, de alimentos. Había un grupo de jóvenes que por ejemplo era un grupo de investigadores, biólogos que están ofreciendo estos servicios. Generalmente el emprendimiento es por naturaleza o de la gente muy joven, y obviamente el país necesita dar una respuesta a esos jóvenes. Entonces la política contiene un componente de financiamiento, está también toda la cultura que hay que crear al lado del emprendimiento, es decir, cómo fomentamos estos, cómo generamos concursos. A ver, ya se ha hablado del financiamiento y específicamente esta línea, digamos que en la nota pudimos ver que lo da el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, cuando este tipo de líneas crediticias, porque entendería que es una línea crediticia externa, se acaba, habrá otro acceso a financiamiento de parte de estas micro y pequeñas empresas. Esa es una. Y la otra, con esta precisamente cultura de emprendimiento, desde dónde se va a instalar. Va a haber un acuerdo con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para poder fomentar este tipo de cultura, o van a echar mano de otras instancias para que realmente se impregne esta cultura de emprendimiento, pero que además se instale, se fortalezca. Yo quiero decir que una de las contribuciones importantes de la cultura fue crear un consejo asesor, donde buena parte de este consejo ha venido trabajando ya y se juramentó en ese día a muchos salvadoreños comprometidos con este tema, que representan a las universidades del país, tanto la Universidad Nacional como universidades privadas, que obviamente trabajan en estos temas de emprendimiento. Hay representantes del sistema privado, ¿verdad?, de la empresa privada. Obviamente el grueso de todo este sistema asesor está en el sistema educativo, y obviamente creemos nosotros que más allá de convenios que posiblemente puedan darse, básicamente la idea es que este consejo asesor de líneas a nivel
nivel del sistema educativo formal, pero también del informal, como algunos otros instituciones de organizaciones no gubernamentales que apoyan a los sectores emprendedores puedan también alinear sus programas de conformidad con el desarrollo de esta cultura de emprendimiento que obviamente hay que trabajar. Y esto ustedes lo hacen desde el Ministerio de Economía, desde el Viceministerio de Comercio e Industria, o es algo que ya está instalado en la currícula y ya está como en firme, digamos, o ustedes van a la búsqueda de estas, en este caso, universidades formadoras de profesionales? La verdad es que ya CONAMIPE viene trabajando con las universidades, no desde la educación formal, es decir, desde la currícula que ya está institucionalizada, sino a través de alianzas por medio de las cuales se crean los centros de asistencia técnica, que de hecho son operados por CONAMIPE, en donde pueden llegar empresarios, puede llegar cualquier salvadoreño a pedir una orientación. Pero la idea de contar con un consejo asesor es precisamente poder llegar a las currículas propiamente formales de la educación, a generar esta cultura de emprendimiento, cómo hacer planes de negocio, cómo trabajar un flujo financiero, cómo hacer que mi idea se convierta en una realidad, cómo no perder el impulso, el deseo, la iniciativa que tienen los jóvenes, a qué instituciones tienen que acudir a desarrollar esta cultura. Yo quiero decir que, por ejemplo, México es un país que nosotros vemos como un ejemplo de algunas ideas importantes de aprender de ellos, incluso tienen un observatorio para el emprendimiento. Nosotros creo que con esta política estamos sentando esa base que nos va a permitir dirigirnos a aprovechar todo ese emprendimiento. Al conversar, María Teresa, con muchos empresarios extranjeros que se han instalado en el país, a nosotros nos llena de mucha satisfacción que nos dicen la productividad del trabajador salvadoreño, ese emprendimiento, eso que de un tema puede arreglar, le da solución. Yo creo que eso es algo que nos caracteriza todavía a los salvadoreños y que es muy valioso. En ese sentido, esta política viene realmente a amalgamar toda esa conocimiento, habilidades que tienen muchos salvadoreños, y aquí destaco, por ejemplo, todo el trabajo de los jóvenes. Hay en las universidades y en los centros educativos ferias tecnológicas en donde uno puede ver una cantidad de inventos maravillosos que los muchachos están desarrollando. Yo creo que hay que caminar en la ruta correcta para que muchos de estos proyectos puedan llegar a patentarse, para que estos jóvenes puedan llegar a convertirse en verdaderos empresarios. Nosotros en el Ministerio de Economía tenemos un concurso, por ejemplo, de Pixels, que se llama Pixel, que es un concurso que promueve la animación digital, en donde quiero decir que hemos graduado, hemos dado premios a gente obviamente joven, casi todos ellos, que hoy por hoy ya están vendiendo aplicaciones a mercados internacionales, productos de muchísimo valor que hoy por hoy se cotizan muy bien en mercados internacionales. Creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer. En el caso particular, y creo que es un tema que a la audiencia de Gente Ve le puede gustar muchísimo, estamos promoviendo un concurso para el desarrollo de la industria de videos y toda la parte audiovisual, y nos parece que el país cuenta con muchísimo talento, ¿verdad? En ese sentido, esos emprendimientos que desde el Ministerio de Economía, a través de un concurso de cofinanciamiento no reembolsable, podemos detonar, pueden ser articulados a través de esta política a la academia, a la empresa privada, al Estado en general, para que puedan desarrollarse y convertirse en verdaderas empresas. Nosotros lamentablemente, solo quiero decir, muy poco es el trabajo de patentes que desarrollamos, y esto también tiene que ver con esa cultura emprendedora. Por eso es que otro de los ejes, que ya lo mencionaba bastante bien la nota que ustedes presentaban, es la articulación institucional. Aquí, como decía, está la academia, están muchas ONGs trabajando en estos temas, pero necesitamos crear una articulación para generar un impacto de muchísimo más
de mejor resultado para que obviamente más empresas puedan consolidarse. La verdad que la tasa de mortalidad de muchas empresas a un año es muy alta. Yo tengo algunos datos que en los Estados Unidos puede llegar a un 90% en un año, en el primer año de existencia de las empresas. Imaginémonos cuánto puede durar realmente en nuestro país y sobre todo si no cuenta con estos instrumentos. Es ahí en donde esta política de emprendimiento lo que está buscando es poder articular una serie de instrumentos que permita a estas buenas ideas poder consolidarse en excelentes proyectos de negocio que obviamente van a beneficiar en el crecimiento del país. Aquí hemos tenido ya a Ileana Rogel como directora de CONAMIPE, ¿verdad? Así es. Directora de CONAMIPE, y justamente hablábamos de eso. Por ejemplo, aquí se produce bastante el plástico. Entonces, ¿cómo hacer para tener esa tecnología que permita hacer ¿cómo se llama? Ese material de plástico, tal vez hasta para aparatos electrónicos, pero ¿cómo hacer esa transferencia de tecnología? En la Universidad de El Salvador forma jóvenes talentos en química, en física, en matemáticas, pero ¿de qué manera poder realmente que el país tenga esa formación y que entonces a estas pequeñas y medianas empresas se les pueda formar para tener valor agregado a su producto? Sí, yo le agradezco muchísimo la pregunta porque me lleva a otro de los temas apasionantes del Ministerio de Economía, que es todo el fomento y la diversificación y la transformación productiva. Es decir, que hay que ver que como ministerio estamos trabajando a dos niveles. Por un lado, aquellos emprendimientos que desde CONAMIPE se surgen y que hay que proporcionarle todos estos instrumentos que puedan favorecer su desarrollo. Pero desde el Ministerio de Economía, como tal, estamos atendiendo a través de una cantidad de instrumentos importantes ya empresas formadas que obviamente requieren también de otro tipo de instrumentos para poder desarrollarse. Y aquí voy a adelantarme en mencionar y pues si me invitan con mucho gusto en los próximos días vendremos con el ministro a conversar sobre la política de fomento, diversificación y transformación productiva que en unos días se va a estar presentando a la nación, en donde estamos atendiendo sectores estratégicos que obviamente, como usted muy bien lo señala, deben de estar directamente articulados con las políticas de educación. Nosotros hemos ya trabajado con la señora viceministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Handal, con quien tenemos una iniciativa de proyecto conjunto de desarrollo tecnológico. ¿Usted sabe que la viceministra es la persona en El Salvador que tiene más patentes registradas en el país? De hecho, es una mujer muy, tiene 10 patentes de química. Y con el centro tecnológico que de hecho se ha creado, se han desarrollado una serie de proyectos interesantes. Hace unos días estuvimos en la Cancillería presentando algunos de estos proyectos, galletas con un sabor exquisito que se hacen sobre la base de ingredientes nacionales que la doctora de hecho ha impulsado y que nuestra idea es que sirva como un semillero para el desarrollo de productos desde la ciencia, la tecnología, la investigación en la academia, pero al mismo tiempo que podamos vincularlo. Por eso es que tenemos algunas líneas de trabajo conjuntas, nos hemos reunido muchas veces ya con la doctora Handal para poder lograr esa integración de que los jóvenes talentos, la academia misma, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la investigación pueda ir estando al servicio de un mercado laboral que está ansioso de poder recibir personas valiosas. Yo quiero decirle que por ejemplo, estuve en un laboratorio muy prestigioso nacional en donde nos decía el dueño: mire, yo a todas las personas que están trabajando aquí en los controles de calidad, contrato a estas muchachas, todas eran mujeres también de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, y no necesito contratar gente de fuera porque en realidad es gente muy talentosa. Es ahí donde la academia y el sector laboral deben de estar vinculados, y obviamente quiero comentarle que estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Educación en poder entrelazar
esa oferta laboral de conformidad a las necesidades del mercado para que podamos también mejorar la productividad en los sectores productivos. El pasado 12 de agosto, el presidente de la República, profesor Sánchez Serén, lanzó el nuevo portal de compras públicas de El Salvador, Comprasal. Queremos saber cuáles son las ventajas de que exista esta instancia y cuáles son las facilidades que tendrá la gente que se dedica al negocio, a la micro, pequeña empresa, pero esto será en el próximo bloque. Lo invitamos a continuar en GenTV y le recordamos que en redes sociales estamos como @GenTV y en el canal de YouTube y Facebook, canal GenTV. Así que no nos cambien. Viceministra, corríjame si el dato lo tengo bien o lo tengo mal. Se dice que en El Salvador el 99.6% de las empresas la compone la micro y pequeña empresa. No sé si tenemos bien el dato, pero le decía que el pasado 12 de agosto el presidente de la República inauguró este nuevo portal de compras públicas de El Salvador, Comprasal. ¿Qué beneficios va a obtener el Estado y las micro y pequeñas empresas con este portal de compras? Sí, en realidad es correcto, incluyendo las medianas, micro, pequeñas y medianas empresas. Okay. Si nos referimos específicamente a las micro y pequeñas es como el 96%, lo cual sigue siendo la mayoría de nuestro país. Y en ese sentido, con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa en mayo pasado de la ley de fomento, de protección de la micro y pequeña empresa, le dio un tremendo espaldarazo al trabajo que se tiene que desarrollar y que se ha venido desarrollando en favor de las MIPYMES. Quiero decir que esta iniciativa de Comprasal, que es un portal a través del cual muchas de las empresas pueden darse cuenta de cuáles son los procesos de compras gubernamentales, de alguna manera, bueno, fue impulsado por el Ministerio de Hacienda, como usted muy bien decía, María Teresa, lo inauguró el presidente de la República, es una iniciativa del Ministerio de Hacienda, pero que desde CONAMIPE se desarrollaron aplicaciones que van orientadas a favorecer a las MIPES. Me gustaría resaltar que uno de los elementos importantes de la ley de la MIPE que se aprobó indica que las instituciones gubernamentales deben de comprar al menos el 12% de sus compras a MIPYMES, lo cual significa, y se han enviado notificaciones a las instituciones del Estado para que obviamente se promueva una mayor participación de este sector, que como usted muy bien lo dice, son cerca de 500,000 unidades económicas a nivel de todo el país. Cuando existe un número importante de unidades económicas, generan cerca del 30% del PIB nacional, igualmente en términos del empleo, es ahí donde particularmente el presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, está interesado en que existan instrumentos que faciliten, y Comprasal, con algunas de las aplicaciones, lo que está buscando es precisamente en primer lugar, una mejor comunicación entre las UASIs y las MIPES. ¿Qué ventaja le ofrece, por ejemplo, a un MIPYME tener un portal como Comprasal? Que a esta hora de la noche o a las 9 de la noche, cuando llegan y estén descansando, pueden entrar al portal y visualizar por tipo de producto, por proveedor, por línea de producción, realmente cuáles son las licitaciones que, por ejemplo, el Estado en sus diferentes carteras están solicitando, de manera que yo también pueda hacer mis registros en línea a través de este nuevo portal. O sea que las licitaciones de las MIPES están ya completamente en línea. Sí, en primer lugar, toda la compra que hace el Estado. Quiero recordarle a sus televidentes, María Teresa, que el principal comprador de una nación es el Estado, y obviamente cualquier empresa desea estar en un directorio. Algunos
cuestionan que quizás el Estado no paga tan rápido como algunas veces quisiéramos. Sin embargo, como siempre digo yo, el Estado siempre paga, porque el Estado sana Tarda, pero paga. Tarda, pero paga algunas veces, ¿verdad? De hecho, ha mejorado muchísimo sus procesos de pago. Esto también está regulado en la ley, procurando no descapitalizar a las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, hay que entender que a veces son los mismos procesos para generar transparencia, para generar una mayor participación de empresas, que obviamente no son tan ágiles como uno quisiera. No es como cuando yo decido comprarme una camisa, me voy a comprarla mañana y la tengo inmediatamente. El Estado obviamente tiene que cubrir procedimientos. En ese sentido, este portal facilita todo lo que tiene que ver con registros, procedimientos que las MIPYMES pueden desarrollar desde su casa, desde su empresa, desde su computador. Y hay que ver que con las facilidades que realmente se tienen, es muy posible que muchos de los microempresarios, posiblemente a las 10 de la noche, muchos de ellos están visualizando en este portal cuáles son esas oportunidades y obviamente poder enviar también sus ofertas, que también lo permite el portal. Creo yo que es un excelente instrumento, sobre todo para aquellas empresas. Hay que tener en cuenta que las MIPYMES, sobre todo las microempresas, son empresas vinculadas sobre todo a una, digamos, mano de obra familiar, y en ese sentido pasan tan ocupadas durante el día que muy poco les queda tiempo de estar presentando o yendo a ver a las instituciones públicas cuáles son los procesos que están vigentes. En ese sentido, Comprasal es un portal que le facilita a muchas de estas unidades económicas poder tener una mejor, digamos, conocimiento de las ofertas que tiene el Estado en materia de compra, y también poder aplicar, de hecho, a todos esos procesos en distintos tipos de bienes. El comprador más grande y compra es una casa multiplicada a la enésima. En ese sentido, creo que hay mucho espacio para que las micro y pequeñas empresas salvadoreñas, desde cualquier parte del país, que es otra de las grandes ventajas, no tienen que venir a San Salvador, específicamente a la oficina donde está el proceso de compra del Ministerio de Economía, sino que a través de esta aplicación de la web pueden fácilmente poder saber qué es lo que se compra y además poder hacer sus ofertas. Comprasal estableció, según se informaba el día del lanzamiento, que iba a realizarse un observatorio, digamos que de compras públicas, como para ver si realmente se está cumpliendo este 12% de compras que se deben hacer a las micro y pequeñas empresas, el periodo de cancelación en 30 días, este monitoreo de publicación de los precios, de los porcentajes de compras. ¿Esto está funcionando? Esto es un proyecto que se tiene desde Comprasal. Todavía no está funcionando el observatorio, pero quiero decir que parte de los planes precisamente de protección y de fomento que tiene de la MIPYME, para este caso el gobierno de El Salvador, particularmente a través de CONAMIPE, es precisamente generar un proceso de vigilancia, de procesos de cumplimiento y sobre todo de normativa. Quiero decirle que hace un par de semanas atrás recibimos una notificación en el Ministerio de Economía desde CONAMIPE para todas las instituciones públicas, donde nos hablaba de ese mandato que particularmente es ley de la República y por lo tanto tenemos que cumplirlo. Creo que el observatorio tendrá muchísimo trabajo en estar visualizando cómo todo esto se materializa y obviamente monitoreando con los empresarios algunas dificultades que a lo mejor puedan en un principio presentar, para poder ir mejorando y obviamente garantizar una mejor democratización de las compras gubernamentales, sobre todo entre estos sectores que tradicionalmente pues han sido excluidos de todo este sistema de compras. ¿Qué tanto la micro, pequeña y mediana empresa está haciendo en el tema de abrir empleos para mujeres, para jóvenes? ¿Hay un registro que se pudiera estar dando de que se va por buen camino, esto se está ofreciendo, o cómo estamos? Sí,
De hecho, parte de la ley MIPYME habla de un registro único de todas las MIPYMES. Actualmente en CONAMIPE ya se está trabajando en una metodología, bueno, primero se está trabajando en los reglamentos porque se tiene la ley pero no se tienen los reglamentos. En los próximos días CONAMIPE hará las invitaciones respectivas para presentar la ley MIPYME con todos sus reglamentos. Ahí está todo lo de que es el financiamiento, capital semilla, líneas de crédito en particular que pondrá a disposición de los MIPYME, y obviamente también estarán todos los temas vinculados a, digamos, los instrumentos que como CONAMIPE pondrá a disposición desde la ley para que, digamos, puedan ser aprovechados por todos. Recientemente, bueno, tuvimos la oportunidad de cubrir el tema de los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2013. Todas las instancias nacionales, de cooperación, internacionales, pues usan como instrumento justamente esta encuesta, porque pues obviamente da datos del país relevantes. ¿Cuáles serían esos datos más relevantes de esta encuesta que ustedes pudieran como destacar? Yo le agradezco también la pregunta. Este día precisamente presentamos oficialmente los resultados de la encuesta y quisiera irme a uno de los más importantes, aunque posteriormente podemos conversar en detalle de cada uno de los indicadores, que uno de los más relevantes es que esta encuesta, que se desarrolló durante todo el año de 2013, de enero a diciembre, muestra una reducción de 4.9 puntos porcentuales en la reducción de la pobreza total del país en este año. Obviamente, a veces todos quisiéramos que no existiera una sola persona pobre en el país. Sin embargo, quiero decir que obviamente cada punto que se reduce de la pobreza requiere de muchísimo trabajo desde el Estado en materia de política pública, y yo creo que en la medida que hay una tendencia decreciente, quiero decir que en los últimos un poco más de 5 años de toda la política que ha venido desarrollando el gobierno y que el gobierno del profesor Sánchez Serén le está dando continuidad, se han logrado una reducción de 10 puntos en la pobreza total, lo cual significa un aporte o un cambio importante en materia del mejoramiento de las condiciones de vida de los salvadoreños. Yo aquí quisiera nada más, si me permite, refiramos a esas condiciones de vida. ¿Qué es lo que se mide cuando se mide que la condición de vida de la población salvadoreña está un poco mejor que antes? ¿Qué se mide? En primer lugar, hay un aspecto, la encuesta mide varias cosas, aspectos demográficos que tiene que ver con cuántos salvadoreños somos, ¿verdad? Y obviamente cuánto es la cantidad de miembros por hogar que la encuesta reporta. Básicamente, de los resultados que obtuvo la encuesta de 2013, señala que existen 1.667.556 hogares en todo El Salvador, que la población total al año 2013 a diciembre somos 6.290.420 habitantes, y hay un promedio nacional de personas por hogar de 3.8 personas. Obviamente en el sector rural es un poquito mayor, pero en promedio son 3.8%. Hay una tendencia decreciente, posiblemente por el aspecto migratorio, que hay que mencionarlo, y obviamente también porque hay una mayor conciencia desde la parte de la natalidad a reducir la cantidad de hijos. ¿Por qué son buenos estos indicadores demográficos? Porque de alguna manera disminuyen la cantidad de habitantes por hogar, y en ese sentido también el ingreso se distribuye en una cantidad menor per cápita a nivel de los hogares, y obviamente mejora la calidad de vida en términos individuales por cada uno de los miembros del hogar. A nivel de los indicadores... Un segundito. Si el factor migratorio pudiera intervenir en esta variante del número de habitantes, porque se está hablando de que más o menos 30.000, 70.000, 300.000 gente emigran del país, salen fuera. Esto igual ahora con las deportaciones pues están también regresando, o ese retorno voluntario que ya han hecho algunas familias porque pues allá no hayan una condición de vida digna, ¿verdad? Sí.
Pero esto, digamos que entonces es la cifra, casi 6.3 millones de habitantes estamos hablando. Exactamente, esos son. Quiero decir que cuando se hace el levantamiento de toda esta encuesta a través de una muestra representativa en lo urbano y en lo rural, realmente lo que se obtienen son indicadores que ya miden todos estos fenómenos, la migración, la natalidad, los deportados, y al final cuando se hace la encuesta en hogares y se hace la inferencia hacia toda la población, se obtiene este total. En realidad ya va contemplado. ¿Qué factor pesa más o pesa menos? Es muy difícil decirlo porque la encuesta no lo mide, pero obviamente cuando se analizan los datos y sobre todo en la tendencia de lo que ha venido ocurriendo, podemos inferir que estos son algunos de los factores que hacen que el número de habitantes por hogar disminuya. Y también, por ejemplo, cuando se toma una de las variables muy importantes que es el ingreso por persona, quiero decir que de 2012 a 2013 se logró un incremento en el ingreso nominal de las personas de $64. Nuevamente es una tendencia que señala todavía muy poco, y por eso es que estamos trabajando sobre todo en todo lo que tiene que ver con las políticas de reactivación económica, pero es importante mencionar que hay una tendencia creciente en el ingreso de todas las personas. En ese sentido, quiero decir que cuando se mide ingreso, al igual que otros factores, se habla del ingreso total, es decir, de dónde obtiene usted sus ingresos, sea que obtenga un trabajo, sea que sea maquila, sea que trabaje en el campo, sea que obtenga una remesa familiar, sea que obtuvo una renta, etcétera. De todas maneras, cuando se hace el conjunto de todos esos ingresos, se obtiene más o menos que el ingreso promedio más o menos fue de $556 por persona, como decía, $64 más que en el año anterior. ¿Este ingreso es urbano o rural? Este es el promedio de lo urbano y lo rural, ya general, promediado, ¿verdad? En el sector rural es menor, aquí tengo los datos a nivel urbano y rural, pero digamos para fines de la población, la media es ese dato, y en general hay un incremento, digamos, del ingreso que obtienen las personas. Quiero decir que la buena noticia no solo es esa, porque en realidad cuando medimos pobreza, que se hace básicamente en nuestra metodología de la encuesta de hogares solo por ingreso, básicamente podemos observar que hay una reducción. Yo quiero decirle a la población que en algunos casos, algunos sectores dicen que, bueno, lo que pasa es que no consideramos otra serie de factores como el acceso a los servicios básicos, a la educación y demás. Y en ese sentido ya la DIGESTIC, la Dirección General de Estadística y Censos, está trabajando en una metodología que se llama la medición de la pobreza multidimensional. En Centroamérica todavía no existe un país que obtenga ya ese indicador. Sin embargo, nosotros ya estamos trabajando para posiblemente en las próximas mediciones, no será en la del otro año, pero sí en las venideras, ¿no? Cada año, no. La encuesta de hogares se obtiene anualmente y posiblemente a partir de un par de años adelante estaremos en la capacidad de medir la pobreza multidimensional, que ya no solo contempla ingresos, sino que su capacidad de acceder a una serie de servicios como la vivienda, la educación, el agua y algunos otros factores que, digamos, de acuerdo a metodologías internacionales, están considerando para medir la pobreza. En el caso del analfabetismo, si tuviera el dato me interesaría, porque bueno, el Ministerio de Educación en el quinquenio pasado hizo un esfuerzo muy importante por declarar incluso municipios libres de analfabetismo en el país. De hecho, yo le agradezco la pregunta, porque el analfabetismo para 2013 es de 11.8, venía de 12 puntos, bajó como un punto en relación al año anterior, un punto porcentual, pasando de 19.8 a 18.9 en el 2013. A nivel rural y a nivel total 11.8. Obviamente, y esta es una pregunta que por ejemplo sí nos hacían ahora algunos medios de comunicación, aquí tiene mucho que ver esos programas de combate al analfabetismo que ha tenido el Ministerio de Educación. Yo quisiera mencionarle que dentro de los
objetivos del milenio, las metas se han superado. Sin embargo, es todavía, digamos, un reto para el Estado disminuir ese nivel de analfabetismo. Lo ideal, y es algo en lo que el gobierno está comprometido, es que no existiera ni una sola persona que no sepa leer y escribir. Pero obviamente son procesos que, sobre todo en lo rural, toman tiempo, muchos recursos y obviamente de metodologías nuevas como las que ya se están utilizando para poder llegar a reducir esta tasa, que yo creo que es también una buena noticia porque estamos en la ruta correcta de ir reduciendo poco a poco, digamos, este indicador que obviamente es una marginación de la gente que hoy por hoy no sabe todavía leer y escribir. Bueno, vamos a ir a un segundo corte. Tenemos con nosotros aquí en estudios a la viceministra de Comercio e Industria de El Salvador, la licenciada Merlin Barrera, y vamos a continuar conversando sobre cómo se encuentran las relaciones comerciales con Centroamérica y las facilidades que existen para esta tarea tan importante para el país. No nos cambie, ya regresamos. Hoy fue presentado el resultado de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2013. Estábamos hablando del tema y quisiéramos que nos cerrara para redondear el tema de la encuesta. Sí, decía que se tienen mejoras importantes a nivel del ingreso, del analfabetismo, del acceso a la educación, que también es un tema importante, donde quiero decir también que otra buena noticia es que hay mucha mayor participación de las mujeres por grados de educación recibidos, lo cual nos agrada mucho porque también era un sector que inicialmente en las encuestas anteriores siempre estaba abajo y que obviamente, digamos, hay una tendencia a un mayor acceso por parte de las mujeres a la educación formal. También quiero decir que a nivel de cobertura de servicios básicos, la encuesta arrojaba que un 95% de la población total tiene acceso a energía eléctrica, que un 86.6% tiene acceso a agua potable, que un 97% tiene acceso a servicios sanitarios, y que en ese sentido la buena noticia es que a nivel de tendencia el acceso, cómo va mejorando, obviamente significa que los niveles de inequidad y de marginación de muchos de los salvadoreños pues obviamente se va disminuyendo. También quisiera mencionar que hay una tendencia importante de un mayor acceso de personas entre 10 y 60 años a los servicios de Internet. Esto es muy importante porque la marginación muchas veces no solo es desde los servicios básicos, sino desde lo que se llama la brecha digital. El no tener acceso a información que hoy por hoy puede representar una ventaja competitiva importante. Ya hablábamos del portal de Comprasal, que es básicamente a través del acceso, a través de un medio moderno como las telecomunicaciones. En ese sentido, cuando vemos que hay una mayor cobertura a nivel nacional del acceso a estos servicios, obviamente significa que más salvadoreños estamos teniendo acceso a información y de esta manera también se está democratizando. Básicamente, digamos, este es un... Y parece mentira, pero ese acceso al Internet conecta las personas adultas mayores con sus hijas o hijos que están en otros países, sí. Hasta ¿cómo se llama? El ánimo, la salud mental se vuelve positiva para estas personas que a veces ya están en su casa, pero que de pronto con el Internet rápido se conectan con la familia en tiempo real. Claro, y aquí hay muchísimas maneras, por ejemplo, todo el acceso a la telefonía, que hoy por hoy hay más acceso a nivel, sobre todo de las zonas rurales, en donde, como usted muy bien dice, María Teresa, un mensaje, un WhatsApp que es en tiempo real,
permite un mayor acercamiento y obviamente el costo es significativamente mucho menor que en otros medios de comunicación, que obviamente son medios que democratizan el acceso a estos servicios y que obviamente vemos una tendencia importante. Quisiera nada más para cerrar que la encuesta también refleja una disminución en los niveles de concentración, lo que en términos estadísticos se obtiene a través del índice de Gini, que es un índice de concentración de la riqueza, en donde también hay una mayor disminución. Hay que recordar que cuando el índice llega a 1 significa que es una sociedad altamente concentrada su riqueza, y 0 cuando es todo lo contrario. Nuestro índice, de acuerdo a los datos de la encuesta de hogares 2013, nos arrojan un 0.4% del índice de Gini. Venimos de un 56 el año pasado, lo cual significa que los primeros años de este quinquenio que pasó, y en ese sentido va poco a poco disminuyendo los niveles de concentración de la riqueza y haciendo una sociedad obviamente más justa, más equitativa. Viene de punto 56 a punto 40. Exactamente, o sea, viene digamos, tendiendo a 0, lo cual significa que la concentración de la riqueza se está disminuyendo y que está lográndose un mayor acceso. Quisiera nada más destacar algún aspecto importante de esta encuesta. Cuando uno analiza, obviamente el objetivo de la encuesta no es analizar las causas, pero cuando uno mira una tendencia creciente del ingreso, cuando mira una mejora de indicadores sociales, cuando uno mira mejora en acceso a servicios básicos, una mejora de indicadores económicos, obviamente es importante resaltar que todo el trabajo que se ha desarrollado con los programas sociales ha venido en buena parte a mejorar las condiciones de vida de esta población y a disminuir la riqueza. Recordemos que la riqueza concentrada en pocas manos. La riqueza en general del país, el ingreso de la gente y la desconcentración de la riqueza. Recordemos que aquí tenemos programas como el programa PATI, la pensión básica, el de las comunidades rurales, que todo esto da un acceso a ingreso a muchas personas. Por otro lado, todos los programas sociales de los uniformes escolares, la alimentación escolar, hace que muchos salvadoreños o muchas madres de familia o padres de familia ya no tengan que destinar recursos hacia la compra de estos materiales, y en ese sentido eso les da una mayor disponibilidad de recursos para poder, digamos, destinarlo a otros bienes de la canasta básica. Esto es muy importante. Además, considerar el programa de agricultura familiar que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que obviamente atiende fundamentalmente familias en las zonas rurales, que eso ha procurado que mejore el empleo en la zona rural, que se reactiven actividades que tradicionalmente ya se habían abandonado. El programa atiende 10 cadenas agroproductivas y en ese sentido el paquete o la sumatoria de todos estos programas de beneficio social han contribuido sin lugar a duda en la disminución de la pobreza y en el mejoramiento de las condiciones de muchos salvadoreños. Viceministra, entendemos que una de las apuestas estratégicas de este gobierno es precisamente la búsqueda de nuevos mercados para impulsar oportunidades comerciales de productos obviamente salvadoreños. ¿Qué tipo de iniciativas económicas se están llevando a cabo en El Salvador con los países de la región centroamericana, que son los que están pues, más cerca? ¿Cómo no? Quizás me gustaría tocar a dos niveles su pregunta, María Teresa, para comentarles que conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y PROESA hemos venido trabajando en una iniciativa que es liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a el establecimiento de consejerías económicas en algunos mercados de particular interés del país, con que tenemos ventajas comparativas y competitivas importantes en términos de nuestra oferta exportable.
No quisiera yo adelantar la información que en su momento pues Cancillería dará su anuncio completo. Sin embargo, quiero decir que es parte de una estrategia de toda esta política comercial de aprovechamiento de tratados que nosotros ya tenemos. El Ministerio de Economía, el país tiene cerca de 10 acuerdos comerciales importantes con países como obviamente los Estados Unidos, Taiwán, República Dominicana, Panamá, México, etcétera, y parte de la política comercial que estamos desarrollando es precisamente generar condiciones para dar un mejor aprovechamiento de estos tratados con estas consejerías económicas que en su momento pues se explicará desde la Cancillería, contribuirán a que muchos salvadoreños logren ese aprovechamiento. Paralelamente, uno de los mercados, el segundo mercado más importante de nuestro país es la región centroamericana, donde quiero decir que se han incrementado las exportaciones a Honduras, a Guatemala, donde mantenemos un comercio tradicional con Nicaragua, con Costa Rica, ahora con la adhesión a Panamá, a todo el sistema de integración centroamericana. Somos una región que obviamente trabajamos este tema a dos niveles. Por un lado, intensificar nuestras relaciones para aumentar nuestras exportaciones a estos países, pero además trabajar en el fortalecimiento de toda la integración centroamericana, que si bien tiene un componente político, obviamente también tiene un fuerte componente económico que se mira desde el Ministerio de Economía y en donde básicamente estamos trabajando en el fortalecimiento de los lazos que tenemos como región para potenciarnos como una región, por ejemplo, hacia Europa, hacia Asia y hacia otras regiones del mundo, que permita poner los ojos tanto de la inversión como del comercio en la región centroamericana. Aquí hay mucho trabajo adelantado en términos de los reglamentos técnicos centroamericanos, en toda esa homologación de toda la parte aduanera, que también es muy importante. Tiene que bajar la tramitología, ya lo pedía el ministro de Economía. Ya lo pedía el ministro, y aquí quiero decir que tanto a nivel interno de país como a nivel regional estamos impulsando una iniciativa de facilitación del comercio, en donde básicamente es un trabajo que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones y del comercio fronterizo. Obviamente aquí hay varios temas, ¿verdad? Uno es todo el tema de trámites, pero también hay que entender que aquí hay aspectos de infraestructura. Como muy bien explicaba el ministro de Economía en una oportunidad, nuestras aduanas no fueron hechas con la visión de ser aduanas y básicamente eran lugares de conexión entre un país y otro. Y usted puede ver que cuando tiene en las distintas aduanas un puente de 2 carriles y básicamente si alguno de los empresarios no ha hecho su declaración vía electrónica y tiene que hacerla en el lugar y tiene algún trámite pendiente, obstaculiza todo el tráfico del país. Entonces, yo creo que son aspectos de modernización que muy bien tienen que ver con trámites, que tiene que ver con la homologación de procedimientos en aduanas, que tiene que ver con aspectos de inspecciones fitosanitarias, sanitarias, migratorias inclusive, pero también tiene que ver con un componente de infraestructura que obviamente no se va a solucionar en el primer año, pero que se está trabajando en una apuesta tanto a nivel de país como a nivel regional. Yo quisiera quizás en este tema mencionar que hay un trabajo y un compromiso muy grande, tanto del presidente de la República como de nuestro ministro, a fortalecer todo este trabajo de la integración. En los próximos días estaremos llevando un foro de reflexión a nivel de ministros y viceministros de Centroamérica, donde el tema básico es una reflexión en torno a ¿por qué no hemos avanzado en este tema de la integración como quisiéramos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el rol de la Secretaría de Integración Centroamericana para aprovecharnos? Y quiero decir que como temas de facilitación comercial pueden ayudarnos a mejorar, digamos, todo esto que tiene que ver con el mejoramiento de la integración regional. Bueno, nos quedaron varios temas en el tintero. Es bastante interesante hablar de este tema de economía, de comercio, de industria, pero bueno, lamentablemente llegamos al final. Vamos a volver a invitar a la viceministra de Comercio
e Industria del Salvador, a la licenciada Merlin Barrera, para terminar de hablar de otros temas que hubiéramos querido también conversar hoy. Agradecemos mucho su presencia, viceministra. Muchas gracias a usted, María Teresa, muy cómoda conversando con usted estos temas, y obviamente vamos a estar atentos a la invitación para continuar hablando de temas que obviamente le interesan a la población. Un saludo a todos y feliz noche. Bueno, amigo, amiga, ya sabe, la nueva encuesta de hogares y propósitos múltiplos ya se encuentra en www.minec.gov.sb. Ahí puede ya ver los datos actualizados del año 2013. Esto es todo por hoy. Le invitamos el día de mañana a una nueva entrevista a las 7 de la noche y muchísimas gracias por su sintonía y su compañía en este programa.